Que el Señor te bendiga ricamente en este momento, en este día maravilloso que Dios nos regala. Hoy vemos la segunda parte de la doctrina de la Trinidad. Comenzamos con el tema Jesús es Dios. Como ya les dije la vez pasada, muchos grupos religiosos toman una mitad o una parte de la doctrina bíblica, pero no toman toda la doctrina. Vimos una parte. Me imagino que por ahí un grupo religioso está brincando. Excelente, ¿verdad? Pero veamos todas las partes, porque la Biblia dice muchas cosas y vamos a ir conociendo qué dice la Biblia para que los hermanos se tomen una idea objetiva al respecto. Quiero invitarlo con todo mi corazón para que se una a las páginas de su servidor, Casa de Oración danielflores.es.tl. Esta es una página de su servidor donde vienen cursos de gramática griega para que usted aprenda griego. Si usted es un líder cristiano, lo invito para que aprenda griego. Yo tengo varias gramáticas de griego que podrían ayudarle mucho a usted, a su iglesia. También análisis gramaticales. Tenemos un análisis de versículo por versículo todo lo que dice la Biblia, el Evangelio Mateo, capítulo Mateo 1.1, 1.2. Cada uno de estos videos es un análisis de cada versículo. Y también qué dice la Biblia. Diferentes temas que vamos a estar comentando sobre lo que dice la Biblia sobre ese tema. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos uno. Lo insto para que también me acompañe en la página de Overblock, ¿verdad? Esta paginita que usted ve aquí. Esta página también, Casa de Oración danielflores.overblock. En este caso, pues aquí viene, por ejemplo, gramática griega. Entonces vienen las gramáticas griegas, la última edición que estamos tirando, ¿verdad? Que estamos sacando en estos días. Luego análisis gramatical del Evangelio, también viene versículo por versículo, cada versículo traducido y analizado gramaticalmente. La idea es traducir, es un complemento al que está aprendiendo griego. Yo lo insto para que usted aprenda griego. También viene qué dice la Biblia, vienen un montón de temas que, bueno, hay que ver y analizar, pero lo vamos a ir sacando en videos paulatinamente. También tenemos el diccionario Escava, los que quieren buscar palabras en griego para traducir el Nuevo Testamento. Bueno, sin más preámbulo, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la Trinidad. ¿Qué dice la Biblia? El tema Jesús es Dios. Gracias por acompañarme y vamos a comenzar a ver algo muy interesante. Recuerda que habíamos visto que el Padre es Dios. Jesús decía incluso el Padre es mi Dios. El Padre es mayor que yo, etc. Ahora vamos a ver los textos que dicen que Jesucristo es Dios. Es decir, primer punto, estamos de acuerdo en que el Padre es Dios. ¿Está bien? Nadie lo discute. El Antiguo Testamento lo creía. Jesucristo lo predicó. Pablo lo predicó. La Biblia lo predica. Pero ahora viene el segundo punto. ¿Jesucristo es Dios? Porque si Jesucristo es Dios, vamos a ver qué tipo de Dios. Porque sabemos que el Padre es mayor que el Hijo, pero no significa que el Hijo no valga. No. Igualmente que entre un papá y un hijo, los dos son, mi hijo es Calderón. Y yo soy Calderón, pero él no vale menos porque es mi hijo, no. De hecho, el hecho de ser hijo no indica que usted valga menos. Significa que hay alguien que tiene la cabeza. La cabeza es el Padre, lo dice la Biblia. El Padre es la cabeza de Cristo. Bien, aquí viene Mateo 1.23, un texto bastante interesante. He aquí, la Virgen en estómago tendrá, se nacerá hijo, llamarán el nombre de él Emmanuel, que se traduce Dios al lado de nosotros. Vamos a ponerle a esta pluma otro color. Vamos a ver si puedo. Sí, bueno, no quiere agarrar, aquí está. Color de la pluma, vamos a ponerlo azul para que contraste. Dice que el nombre de Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios al lado de nosotros, o Dios con nosotros. Y ese Dios, curiosamente, digamos, Dios
es un Dios con mayúscula. El Padre con nosotros. El Dios eterno con nosotros. El Dios poderoso, el Elohim con nosotros. Es decir, por aquí viene algo muy interesante porque si bien el nombre de Jesús, ¿verdad? Tiene el nombre de Dios, no necesariamente, dicen algunos grupos religiosos, el que venga el nombre de Dios significa que sea Dios. Hay muchos nombres, Samuel, y hay muchos otros, Miguel, otros nombres en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí es interesante es que en el Nuevo Testamento, se llame a Jesús Dios con nosotros, con las características que vamos a ver en todo el Nuevo Testamento. Es decir, tenía Mateo la intención de decirnos que Jesucristo es Dios, igual que el Padre. Es decir, estoy hablando de la divinidad. Es tan Dios como el Padre. Es cierto, el Padre es mayor que yo. Mayor que yo en el sentido no de que vale más. No, en la divinidad son iguales. Mi hijo es Calderón como yo y con la sangre que yo tengo. No es que la sangre de él sea menos sangre que la mía. Es la misma naturaleza Calderón. Igualmente el Padre y el Hijo es la misma naturaleza, es lo que defendemos nosotros, pero es la divinidad. Ahora, pregunto, ¿estaría Mateo pensando en eso? Y lo hago adrede porque quiero que pongan atención a los textos que vienen. Vamos a los textos que vienen. Muchos dirán, no, eso no. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 1.1. Juan 1.1 dice que en el principio era el dicho. Cuando habla de principio, ¿a qué se refiere Juan? A Génesis 1. Óigame bien. En el principio era el dicho. Es decir, en Génesis 1 existía el dicho. ¿Qué es el dicho? La palabra dicho, la palabra palabra, dicho, palabra, logos, verbo, como sea que se le haya traducido. En el principio era el dicho. El dicho es Jesús. ¿Por qué yo sé que es Jesús? Porque si usted sigue leyendo, dice, y el dicho se hizo carne. En 1.14. Es decir, el dicho se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Juan está relatando que Jesucristo en el principio existía. Existía. Jesucristo existe desde Génesis 1. Estamos hablando de miles de años, millones de años antes de que Jesús naciera. Es decir, Jesús existe siempre. Es lo que está diciendo Juan. Lo está diciendo. En el principio existía el dicho. También dice, el dicho era pro el Dios. Y aquí el Dios, pro el Dios, aquí como lo veo aquí, pro el Dios, significa el Padre. Cuando generalmente viene el artículo, se refiere al Padre. ¿Entiendes? Esto siempre que viene con artículo es el Padre. Entonces, si viene sin artículo de Jesucristo, no. A veces algunos que se refieren al Padre también vienen sin artículo. Pero todos los que traen artículos se refieren al Padre. ¿Está bien eso? Dice, el dicho estaba junto a Dios. Es decir, en Génesis 1, Jesucristo estaba a la par de Dios Padre. ¿Ve? Yo por ahí tengo un programa donde explico Juan 1.1 más ampliamente. Hoy vamos rápidamente con los diferentes versículos. Jesucristo existía junto al Padre. ¿Dónde ve en Génesis 1 Juan a Jesucristo junto al Padre? Usted no le dice, yo no leo ningún Jesucristo. Ah, pero sí lo ve. Lo ve de otra manera porque Juan sabía hebreo. Y en el hebreo, el nombre que se usa para el creador es Elohim. Es Elohim, no es Dios. Dios es nuestro término latín. Y Teos es el término griego. Pero el término hebreo es Elohim. Y Elohim es un sustantivo plural, pero usado en singular. Y resulta que Elohim dice, Elohim que son varios, en 1.26 dice, hagamos al hombre. No dice, hago al hombre. ¿Por qué? Porque Elohim eran varios. Y ahí es donde ve Juan al Padre y al Hijo. Hagamos al hombre, se parecerá a nosotros. Se parecerá a nosotros. Entonces, ese es la referencia que hace Juan. Luego dice algo muy fuerte. El dicho era Dios.
dice que el dicho, que sabemos que es Jesucristo por Juan 1:14, era Dios. Era Dios porque se despojó de su divinidad, pero después la recupera. ¿Estamos claritos? Juan 1:1 dice Jesucristo es Dios. En el versículo 2, este era en el principio pro el Dios. Es decir, el dicho Jesucristo estaba junto a Dios. ¿Dónde? A la derecha. Siempre ha estado a la derecha de Dios, como lo vimos en el versículo anterior. Vamos ahora a otro verso. Juan 20:28. Fue respondido, la incredulidad de Tomás. Fue respondido Tomás. Es decir, Tomás respondió y dijo a él: el Señor de mí, eso es Señor mío, también el Dios de mí, Dios mío. Dios mío, ¿verdad? En este caso le está diciendo Dios mío a Jesucristo. Dios mío. ¿Estamos claritos? Dios mío le está diciendo a Jesucristo. Es decir, Juan está reconociendo que Jesucristo es Dios, como Juan 1:1. Vamos a Juan 5:18. Juan 5:18. Por eso, por medio de esto, mejor buscaban a él los judíos matar, porque no solo desataba el sábado, sino también Padre suyo decía a Dios. Es decir, le decía Padre a Dios. Es decir, decía yo soy el Hijo de Dios cuando decía mi Padre, y también él decía Él es mi Padre. Entonces ellos, dice, haciéndose a sí mismo igual a Dios. La impresión que Jesús daba ante los judíos es que Él era igual a Dios Padre. Igual a Dios Padre. ¿Estamos claritos? Vamos con otro versículo. Versículo 1:8. Vean lo que dice la Escritura. Mas pro el Hijo, más acerca del Hijo le dice: el trono de ti es tu trono. El Dios, es decir, en todos sabemos, y ahí lo he explicado en los textos de Biblia, Él es porque a todos los sustantivos los griegos le ponen el artículo y lo leen con el artículo. Pero ahí dice tu trono, Dios, hacia el siglo del siglo. Él le está diciendo a Jesucristo Dios, ¿verdad? Todo esto hace referencia pro más con respecto al Hijo, le dice la Escritura, Jotronos su, es decir, tu trono, Dios le está diciendo. ¿A quién le dice? Al Hijo. ¿Ve? Al Hijo le dice, tu trono, Dios. Le trata a su Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Hacia el siglo del siglo. Es decir, Jesucristo es Dios siempre. También el bastón de la equidad, bastón del reino de ti. Vamos con el otro texto. 1:9. Amaste la justicia, también odiaste la iniquidad. Por medio de esto te consagró Dios, tu Dios. Y aquí veámoslo en el griego. Por medio de esto, Echrisen, te ungió, te consagró Dios. Recuerde que todos llevan el artículo. Te consagró Dios. Te consagró Dios, se está refiriendo, Dios, Dios, te consagró Dios, tu Dios te consagró, Dios te consagró tu Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que está rescatando Hebreos 1:9, que está tratando a Jesucristo de Dios. Entonces la Escritura sí le llama a Dios a Jesucristo. Juan 17:5, veamos este. También ahora glorifícame. Vea lo que le dice Jesucristo cuando estaba en la tierra, la oración al Padre. Glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, es decir, a tu lado, para la gloria aquella que tuve junto a ti antes que el cosmos ser. Señor, en otras palabras, devuélveme la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo, el cosmos. Es decir, Jesucristo tenía una gloria junto al Padre. Jesucristo tiene una gloria junto al Padre y dice, devuélveme esa gloria que yo tenía junto a ti, al lado tuyo. ¿Cuál era esa gloria? Jesucristo estaba junto al Padre y era Dios, y crearon el mundo juntos. Vamos con el otro texto. Siendo los padres también procedentes, siendo el Cristo procedente de los padres, el según carne, el siendo sobre todos, Dios bendito hacia los siglos. ¿Qué dice Romanos? Que Jesucristo es Dios bendito hacia los siglos.
Pablo le llama a Jesucristo Dios bendito por los siglos. Entonces Jesucristo es Dios. No es un segundo Dios, no es un Dios más pequeñito, no, es Dios. Y Dios significa que tiene la misma naturaleza que el Padre. Es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, y por lo tanto tiene la misma naturaleza. Uno no tiene menos naturaleza que la otra. Sencillamente uno tiene una posición diferente al otro por orden, porque Dios es un Dios de orden. Vea lo que dice Filipenses 2:5. Esto pensáis en vosotros, lo cual también en Cristo Jesús. Dice, el cual, está hablando de Jesús, ¿verdad? En forma de Dios existiendo. Es decir, Jesucristo era Dios. Existió en forma divina, en forma de Dios. No codiciable consideró el ser igual a Dios. Igual a Dios. Igual a Dios. Jesucristo no codició el ser igual a Dios, sino que empezó todo el proceso de la encarnación, se despoja de su divinidad, pero deja de ser Dios. No, sigue siendo Dios, pero es mortal, puede morir. Entonces se despoja de esa parte de la mortalidad. Entonces no codiciable consideró el ser igual a Dios. Es decir, Jesucristo es igual a Dios. ¿Está bien? Y luego dice, Filipenses 2:7, sino que asimismo vació forma de esclavo tomando, se hizo hombre, en semejanza de hombres, se parece a los hombres, generando también apariencia encontrando como hombre. Y luego dice en el 2:8, humilló a sí mismo, porque se humilló al hacerse hombre y al morir como un delincuente, generando obediente hasta de muerte, más muerte de cruz. Es decir, llegó hasta la muerte de cruz. Dice, por eso también el Dios, es decir, el Padre, a él exaltó. El Padre lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Entonces pone a Jesucristo sobre todo nombre. Jesucristo está sobre cualquier cosa. Así lo exaltó Dios Padre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Doblar rodillas implica tratarlo como Dios. Por eso en la Escritura, cuando se arrodillan, lo adoran a Jesucristo. Y lo vamos a ver ahorita. Toda rodilla se doble en el epuráneo, es decir, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Jesucristo es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el Señor, que era un título dado solamente a Dios. También toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces le da un título de los más altos, el de Señor, ¿verdad? Que en la Biblia le llamaban Señor a Dios Padre. Primero de Juan 5:20. Mas sabemos que el Hijo de Dios, de Jesucristo, ha llegado, también había dado a nosotros mente para que conociéramos al verdadero. También somos, es decir, estamos en el verdadero, en el Hijo, pero es el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ponga mucha atención a esto, porque muchas sectas se toman de eso y dicen, este es el verdadero Dios, es el único. No. De hecho, el texto, y véanlo aquí en el griego, utos, este es, estin, el verdadero Dios. Recordemos que el artículo se pone, se pronuncia o no se pronuncia. Si se hubiera escrito digamos, para traducirlo a nuestro idioma, se puede traducir, este es verdadero Dios. Este es verdadero Dios. O este es Dios verdadero. Es decir, lo que está tratando de decir el texto es que Jesucristo es tan verdadero Dios como el Padre. Este es verdadero Dios es porque Él es tan verdadero Dios como el Padre. Y también vida eterna. El Padre le entregó a Él el poder de dar vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que es un Dios falso? No, es Dios verdadero. Y no hay nadie que tenga ese título, solo el Padre y el Hijo en este momento. Bien, vamos a ver rápidamente este tema importante, Jesús, creador y Señor. Ya vimos que Jesucristo es Dios. Según la Biblia es Dios y Dios verdadero. ¿Está bien? Veamos este.
Dice Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A nadie. Le está diciendo que solo como hijo, como naturaleza divina, solo a Cristo. Ni tampoco le dijo a nadie, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Por eso Jesucristo le decía, mi padre, el padre, ¿verdad? Lo otro, dijo a ellos Jesús, amén, amén, digo a vosotros, antes de que Abraham generara, yo soy. Es decir, yo existo antes de Abraham. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo, dice, hace más de 3000 años yo existo. Entonces la gente decía, está loco. Un ser humano lo que vive son 70 años y este dice que hace 3000 años vive. Entonces, pero es que Jesús ha existido, existía como espíritu, ¿verdad? Vea lo que dice Juan 1.3. Todo por medio de él se generó. Juan 1.3. Todo por medio del dicho se generó. Es decir, todo fue creado por Jesucristo. También, aparte de él, se generó ni siquiera una. Es decir, todo en esta vida, todo se generó por Jesucristo. Eso indica que Jesucristo fue el creador absolutamente de todas las cosas. Vamos con Hebreos 1.2. Dice Hebreos 1.2, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, en Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien también hizo los siglos. Es decir, Dios Padre hizo todo a través de Cristo. Todo este mundo, nosotros somos un proyecto de Jesucristo, desde el Génesis. Somos un proyecto de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es un proyecto interesante, ¿verdad? Solo Dios sabe qué hay detrás de todo. Hebreos 1.10 también dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, refiriéndose a Cristo, y los cielos son obra de tus manos. Interesante, ¿verdad? Juan 17.2 dice, pues le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, Jesús tiene autoridad sobre toda carne, dada por el Padre. En Colosenses 1.15 dice, ¿quién es ícono del Dios, del invisible, primogénito de toda creación? Cristo es primogénito, es decir, es el que le da origen a toda la creación, primogénito. No significa, cuando habla del protótocos, no significa que él se originó o fue creado. No, él es el primogénito, el hijo principal de toda creación de Dios, pero no que él es creado por Dios. Colosenses 1.16, porque en él fue creado todo. En Cristo fue creado todo, en los cielos, también lo de la tierra, las visibles, las invisibles. Dice, bien sean tronos, señoríos, principios o principados, las todas o todas por medio de él y para él fueron creadas. Mira qué interesante, ¿no? En el 1.17 dice, también él es antes de todas las cosas, es decir, Cristo existe antes de que exista el cosmos, porque él lo creó, también todas en él han consistido. Bien, vamos a ir viendo, vamos a ver la adoración de Jesucristo. Bien, sobre la adoración a Jesús, nace un tema totalmente relevante y tal vez aquí nos extendemos un poquitito más, porque realmente lo que más impacta en la Biblia es que Jesús es adorado. Es Dios, es adorado, es el Hijo de Dios, igual que el Padre. Este es el gran misterio. No podemos negar esto. No podemos negar que Jesús es el Hijo de Dios, que es igual de Dios que el Padre. Igualmente es adorado. Veamos estos textos y díganme ustedes y juzguen. Vamos a ver aquí, porque yo sí quiero que ustedes disfruten un momentito. Vea lo que dice aquí. También dijo para él, el diablo, estas para ti todas daré si cayendo adores para mí. El diablo se le aparece a Jesús en las tentaciones y le dice, todo esto te daré si cayendo adores. Vean este verbo que está aquí, no sé si ustedes lo distinguen, proskinesis.
Proskinesis. Y vamos a buscar ese verbo en el diccionario. Un momentito. Proskinesis. Y vean lo que significa. Vean lo que significa. Creo que me estoy equivocando aquí. Ahora sí, ya lo escribí bien. Dice proskinesis, viene de proskineo, ¿lo ven? Que es adorar. Es un aoristo subjuntivo activo segunda singular. Es decir, se traduce adores. Proskinesis viene de el verbo proskineo, adorar. ¿Está bien? El diablo le pide que Jesucristo lo adore. Y adorar es el verbo proskinesis. Eso es lo que le está pidiendo el diablo. Y vea lo que le contesta Jesús. Entonces dice para él Jesús: lárgate, Satanás, pues ha sido escrito: al Señor, al Dios de ti, adorarás. También para él únicamente latriarás o darás culto, ¿verdad? Vea que el verbo que se usa es proskinesis. Él le dice, y vamos a buscar este verbo que dice Jesucristo. Solamente a Dios proskinesis. De proskineo, adorar. Es decir, solamente para Dios es el proskineo, el adorar, ¿cierto? Ahora vean lo que pasa en Hechos 10:25. Pongan mucha atención. Mas como se generó entrar Pedro visita a Cornelio. Saliendo al encuentro a él, el Cornelio, cayendo sobre los pies, adoró. Inmediatamente, prosequinisen. ¿Saben qué hizo Cornelio? Prosequinisen. Vea lo que hizo. Vamos a buscarlo en el diccionario. Otra vez lo escribí mal por la premura. Aquí está. ¿Qué hizo Cornelio? Prosequinisen. De proskineo. Adorar. Es decir, lo adoró. ¿Está bien? Lo adoró. Lo que el diablo le dijo a Jesús, y Jesús le dijo: proskineo solamente para Dios. Ahora vean lo que sucede. Mas Pedro levantó a él diciendo: ponte en pie, también yo hombre soy. Es decir, ¿qué le quiso decir? Que soy un hombre y solo a Dios se adora. Es decir, está diciendo que Jesucristo es Dios indirectamente, y que Jesucristo va a ser adorado, porque es que eso es lo que vamos a encontrar en los textos que siguen. Vean este otro: también caí delante de los pies de él, el ángel, cuando en el Apocalipsis, de él adorar a él. Ese adorar viene proskinizai, y no se lo voy a buscar en el diccionario, pero usted lo puede buscar. Y usa de nuevo el verbo proskineo, que es adorar solamente para Dios Padre, dijo Jesucristo. Solo para Dios, dice Jesús. Pero lo que Satanás no sabe es que él también es Dios. Jesucristo es Dios. Dice, también dice a mí: mira, no coesclavo de ti soy, le dice el ángel, también de los hermanos de ti, los teniendo testimonio. A Dios adora. Es decir, ¿para quién es el proskineo? Para Dios. Y aquí dice: para Dios adora. ¿Ve? Aquí está. Proskinizon. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. También yo, Juan, el oyendo, mirando estas, cuando oí, también miré, caí a adorar delante de los pies del ángel. Proskinizai. Cayó para adorar otra vez. También dice a mí, el ángel: mira, no, coesclavo de ti soy, de los hermanos, etc. Lo mismo otra vez. A Dios adora. Es decir, a Dios proskinizum. Proskinizum es solamente para Dios. ¿Está bien? Ahora veámoslo en Jesús. Diciendo, llegaron los magos a Oriente: ¿dónde es siendo nacido el monarca de los judíos? Pues vimos de él el astro en el Oriente y vinimos a adorar.
vinieron a adorar a Jesús. Vamos a ver. Vimos de él la estrella en el oriente y vinimos proskinizai. Vinimos a adorar. El verbo proskineo. El que solamente es para Dios, le dijo Jesús a Satanás. Pero los magos vienen a adorar a Jesucristo, que solamente es para Dios. Versículo 11, también viniendo hacia la casa donde estaba María y el niño y José, vieron a la criatura al lado de María, la madre de él, y cayendo adoraron. ¿Y qué verbo se utiliza? Dice, cayeron, prosequinizan, prosequinizan es el verbo adorar, de prosquineo. Es decir, le están adorando a Jesús y el autor no dice nada porque Mateo tiene la intención de demostrar que Jesucristo es tan Dios como Dios Padre. Está hablando de la Trinidad, porque el Espíritu Santo, ese es mucho más fácil. Pero seguimos, al menos el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Y sigamos. También aquí leproso arrimando, adorando a él. Prosequini aftó. Adorando a él. Y se usa otra vez el mismo verbo que solamente para Dios. En la Biblia se usa solamente para el Padre y para Jesucristo. Nada más. Nada más. Solo para Dios, Padre y para Jesucristo está permitido. El Dios Jesucristo que puede ser adorado como el Padre. Adorando. Mateo 8:2. Veamos otro. Veamos Mateo 9:18. Esta de él hablando. He aquí un príncipe viniendo, adoraba para él. Adoraba. ¿Verdad? Prosequini, de prosquineo. Adoraba para él diciendo la hija de mí, etcétera, etcétera. Pero llegó y adoraba a Jesucristo. Hay una intención clara del autor de demostrar que Jesucristo es Dios y debe ser adorado. Vean un montón de textos. Pero seguimos. Mateo 14:33. Mas los en el barco adoraron a él. Cuando Jesús caminó sobre el agua, dice que los discípulos, los que estaban en el barco, lo adoraban a él. ¿Y qué verbo se usa? Prosequinizan. Lo adoraron. Y ellos dijeron, verdaderamente de Dios eres hijo. Hijo de Dios, pero no en el sentido que nosotros lo usamos. Yo soy hijo de Dios por el bautismo y no sé qué. No. Era hijo de Dios porque tenía la misma naturaleza que Dios Padre. Seguimos. Mateo 15:21. Más la mujer, ¿verdad? Viniendo, adoraba a él. ¿Y qué verbo usa? Prosequini, de prosquineo. Lo adoraba. Lo adoraba para pedirle algo y le decía, Señor, ayúdame. Mateo 20:20. La petición de la mamá de Jacob y Juan. Arrimó a él la madre de los hijos de Zebedeo al lado de los hijos de ella, adorando. ¿Y cuál es el verbo que se usa? Dice, la madre de los hijos de Zebedeo al lado de los hijos de ella, prosquinusa, de prosquineo, adorando. Es decir, mucho de eso no se traduce así en las Biblias, pero así es como están las Biblias. Mateo 28:9, cuando Jesús resucitó, Jesús topó a ellas, dijeron, alegraos, mas ellas arrimando apresaron de él los pies. También adoraron a él. ¿Y qué verbo se utiliza? Prosequinizan, adoraron para él o adoraron a él. Es decir, Jesucristo es adorado. Mateo 28:17, también viendo a él, los discípulos adoraron. ¿Qué verbo se utiliza? Prosequinizan, adoraron. El verbo que se usa solo para el Padre. Marcos 5:6, también viendo a Jesús desde lejos, el endemoniado Geraseno también adoró a él. Prosequinizan. Hay una intención clara del autor de demostrar que Jesucristo es tan Dios como el Padre. También en Marcos 15:19, también golpeaban de él la cabeza para caña, también escupían para él, situando las rodillas y doblándolas, adoraban para él. Prosequino, es decir, ¿por qué lo adoraban? Burlándose, porque Jesucristo daba a entender que él era Dios, que él también, igual que el Padre, debía ser adorado. ¿Entienden? Lucas 24:52, también ellos adorando a él marcharon hacia Jerusalén.
¿Qué verbo se utiliza? Proskenizantes, adorando a Él. Es decir, hay textos que muestran que a Jesús se le adoraba, que Jesús es Dios. ¿Qué más claro? Más él exponía, creo Señor, también adoró a Él, el ciego sanado, adora a Jesucristo. Vean ustedes qué interesante este texto. En Juan 9:38 también. Es que los 4 evangelios comulgan. Hebreos 1:6, mas cuando nuevamente introdujere el primogénito hacia el mundo, a Jesucristo, dice Hebreos, tratando de probar que Jesucristo es Dios, dice, también adoren a Él todos los ángeles de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo? Dios ordena a los ángeles adorar a Cristo. ¿Cuánto más nosotros? Adoren a Jesucristo. Adoren a Jesucristo. Bien, hermanos, aquí termina lo que es la adoración a Jesucristo, lo que es la Trinidad. En un programa posterior vamos a ir respondiendo algunas dudas y preguntas de algunos grupos religiosos que quieran saber qué dice la Biblia sobre la Trinidad. Y sobre todo, vamos a ir viendo un grupo que dice que Jesucristo es el mismo Padre. De eso haremos un programa a futuro. Que Dios me los bendiga ricamente y espero que sean bendecidos con este tema.